Continuamos hoy con gráficos, pero ahora gráficos para datos de naturaleza cuantitativa. La clase anterior vimos el diagrama de barras y el diagrama de torta o circular con R, ¿no? Después de haber visto la parte teórica de eso, entonces pasamos a construir esos gráficos usando R. Vamos entonces a mirar una serie de gráficos para datos de naturaleza cuantitativa. El primero que vamos a estudiar es este diagrama de puntos. Es un gráfico muy sencillo y aprovecho este ejemplo que está tomado del libro de Montgomery, tal como está allá. Dice que un ingeniero agrega un polímero de látex, este es un polímero como un plástico, a un mortero de cemento. Esto es lo que le llaman, los ingenieros le llaman mortero, pero los albañiles ordinarios de por ahí, esto es la mezcla, ¿no? La mezcla de cemento y arena que usan para las construcciones. ¿Bien? Dice, ¿qué quiere mirar él? Dice, determinar, ¿para qué? Para determinar el efecto de ese polímero sobre la resistencia a la tensión de ese material en kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. O sea, la tensión la miden, es como una medida también de presión, ¿no? O sea, someten el material a tensión y miden cuánta tensión soporta en kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Entonces dice que la tabla muestra los datos del mortero modificado, que es el experimento 1, los datos que aparecen aquí como datos del experimento 1, y el mortero sin modificar, que es el experimento 2, estos datos de acá. Son 10 muestras para el experimento 1. Dice que es el mortero modificado, es decir, el mortero al cual le agregan el polímero, y el experimento 2 es el mortero sin modificar. Esos experimentos lo que hacen es que preparan el mortero, junto todo el mortero, y luego separan en dos porciones. A una porción de ese mortero le ponen el aditivo que quieren probar y a la otra no le ponen nada. Eso le llaman el control. Y al que le colocan el aditivo, ese polímero, sería el mortero tratado. Entonces hay unos datos de la respuesta esa de la tensión para los tratados y la respuesta de tensión para la tensión soportada para los no tratados. Lo que se quiere al final es comparar los dos conjuntos de datos para ver si hay alguna diferencia entre las resistencias de los materiales. Como el mortero viene el mortero se prepara todo junto. Si hay alguna diferencia en la resistencia del material, debe ser debido al polímero que se le está agregando, porque es la única diferencia entre los dos morteros. Entonces lo que hacen es que toman por ejemplo, unos cilindros, los llenan de ese material y los ponen a fraguar ahí, a secar. Y después de cierto tiempo de fraguado, lo llevan a un laboratorio donde hacen las pruebas. Someten a tensión el material en unas prensas y ahí miden la resistencia del material. Bien, aquí se tienen los datos, ¿no? Recuerden, el experimento 1 es el modificado y el experimento 2 es sin modificar, o sea, sin agregarle el polímero. Bien, mire, el diagrama de puntos se recomienda cuando tú tienes
poquitos datos, como en este caso. Mira que tienes 10 datos del modificado y 10 datos del mortero sin modificar. Son poquitos datos. Entonces, cuando eso ocurre, se recomienda este gráfico. Vamos a ver más adelante, cuando hay muchos datos, el gráfico no es muy útil porque eso se ve una nube de puntos ahí que uno no puede diferenciar nada ahí, pero cuando son poquitos datos es bastante útil este gráfico. Mire que acá tenemos unos punticos, por eso le llaman diagrama de puntos. Estos puntos no son más que la ubicación de estos valores en la recta real. Es decir, yo ubico los valores en la recta numérica, o recuerde que la recta real tiene un origen, digamos por acá está el 0, y entonces hacia arriba está eh, hacia arriba están los positivos, por debajo están los negativos. Bueno, eso que sabemos de la recta numérica. Y lo que hacemos es ubicar esos datos en la recta numérica y colocar un puntico donde corresponde a cada dato. Mire, por ejemplo, el más pequeño de los datos del experimento 1 es un 16.40 y tanto, vamos a ver, 16.35, mire, y hay un 16.40. Esos son estos dos. ¿Sí? Es decir, este 16.35 es este puntico. El 16.40 es este puntico. ¿Sí? Este 16.52 es este puntico. ¿Ya? Lo que haces es ubicar los puntos en la recta numérica. ¿Sí? Si sabes ubicar puntos en la recta, valores en la recta, ahí no vas a tener problema con eso. Listo. Los que están blanquitos, huequitos, son los del mortero modificado. Los que están negritos son los del mortero sin modificar. Mira, acá está la etiqueta, la leyenda, legend. Ahí está. Entonces, nótese que inmediatamente uno ve este gráfico, o el ingeniero que está haciendo el experimento, que está haciendo la prueba, ve el gráfico, enseguida él nota que los datos de mortero modificado están todos por debajo de los datos del mortero sin modificar. Es decir, él se da cuenta enseguida que efectivamente parece haber una diferencia en la resistencia promedio del mortero modificado con respecto a mortero sin modificar. Más o menos, más adelante vamos a ver esos cálculos. El promedio, en este caso del mortero modificado, es alrededor de 16 puntos, casi llegando a 17. Mientras que el promedio del sin modificar es alrededor de 18. Después calculamos esos promedios para ver. Entonces, efectivamente, ahora la pregunta que podría hacerse el ingeniero es, bueno, definitivamente el gráfico muestra que sí parece haber una disminución en la resistencia del material cuando se le agrega el polímero, pero bueno, él podría estar interesado, bueno, esa diferencia es significativa, es decir, es grande. Vemos acá que podría ser más o menos de alrededor de 1 kilogramo fuerza por centímetro cuadrado. 1 kilogramo fuerza por centímetro cuadrado disminuiría la resistencia del material si se le agrega el polímero. Entonces él tendría ya que evaluar, bueno, con esa disminución, ¿será que me sirve o no me sirve? Entonces ya él evalúa si, bueno, si se me disminuye la resistencia del material en 1 kilogramo fuerza por centímetro cuadrado, ¿será que se me cae el edificio o qué? Estos polímeros, por lo general, los polímeros que son plásticos en esos morteros, los usan para impermeabilizar. Entonces, le agregan ese material impermeabilizante al concreto para que no filtre humedad, ¿no? Entonces, podrías tener
edificio muy impermeable, pero poco resistente. Entonces, eso es lo que tiene que evaluar ya el ingeniero dependiendo de los usos que le vaya a dar a eso. Listo, muchachos. Ese es el Profesor, disculpe. de puntos. Profesor, disculpe. Sí. En el caso, en lo que usted estaba mostrando los datos, 1635 no sería el primer punto y 1640 sería el segundo que Sí, estaría sí, ahí. sí, 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 sí. Sí, claro, gracias. Sí, ahí me equivoqué. Sí, correcto. 1635 es el primero. Sí. Este 1635 es el primero. Es más pequeño, ¿no? Es más pequeño, es este de acá. Y este 1640 es el segundo punto. Correcto, sí, gracias por la... Yo no me había percatado. 1640 es el segundo punto. Sí, correcto. Bien, listo. Bueno, por lo menos hay uno que está poniendo atención, ¿no? Bien. Después, aquí está el código de cómo hago ese gráfico, pero después le voy a dedicar, si nos da tiempo hoy, después que veamos todos los gráficos, entonces le dedicamos una hora, un tiempo a mirarlo con detenimiento, el código para hacer ese gráfico. Y lo explico bien. Entonces vamos a continuar y después pasamos a R para hacer los gráficos con R. Bueno, mire, diagrama de tallos y hojas. Ese es un gráfico que se recomienda cuando hay bastantes datos, Estos datos los voy a utilizar de este ejemplo, los voy a utilizar para, mire que hay 80 datos. Lo voy a utilizar para el diagrama de tallos y hojas, para el histograma y tablas de frecuencia. Vamos a usar estos datos. Entonces, los datos son tomados también del libro de Montgomery, el libro que estamos siguiendo, el texto guía, y lo que dice es que hay una nueva aleación, es como un nuevo material. Dice que es una aleación de aluminio y litio. Dice que que se está evaluando como posible material para la fabricación de elementos estructurales de aeronaves. Por ejemplo, el esqueleto de los aviones. Esos son materiales que deben ser livianos, pero que además deben ser resistentes, ¿no? Para que soporten toda la tensión que amerita esos aparatos, ¿no? Entonces dice que están probando esa nueva aleación como para ver si es posible usarla como en la fabricación de esos elementos de las estructuras de los aviones. Dice, los datos de resistencia a la tensión, nuevamente, cogen el material y lo someten a tensión, ¿sí? Pero ahora no nos están dando en kilogramos fuerza por centímetro cuadrado, sino en libras por pulgada cuadrada. O sea, ¿cuántas libras por pulgada cuadrada resiste? Eso, la abreviatura del inglés es PSI, libras por pulgada cuadrada. Dice, de 80 muestras se transcriben en la siguiente tabla. Es decir, hay 80 muestras y cada uno de estos datos que está acá son los valores de la resistencia. Por ejemplo, una de esas 80 muestras resistió 105 libras por pulgada cuadrada, otra resistió 90, otra resistió 245, otra resistió 163 y así sucesivamente. ¿Listo? Y ahí están los valores de las 80 muestras. Aquí hay una pregunta como para motivar para motivar el uso del diagrama de tallos y hojas. Mire la pregunta que posiblemente se esté haciendo, se hace el ingeniero. Dice, ¿qué porcentaje de las muestras fallaron? O sea, se rompieron por debajo de 120 PSI. ¿Sí?
qué porcentaje de las muestras fallaron por debajo de 120 PSI. Es decir, no soportaron 120 libras por pulgada cuadrada. Me pregunta, ¿qué porcentaje? De pronto ese 120 es un valor que es de pronto algún estándar que tiene el ingeniero para el uso que le va a dar el material, ¿no? Eso es. Entonces, él quiere saber eso. Resulta que esa pregunta no es nada complicada, no es nada difícil de responder. Es simplemente contar. Hay que contar cuántas de esas observaciones, de esos valores de resistencia, están por debajo de los 120 y simplemente ese número se divide entre el total, que es 80, y eso me da una proporción, la proporción de resistencias por debajo de 120 y se multiplica por 100 y eso nos da el porcentaje. ¿Listo? Ese es el ejemplo del libro, ¿cierto, profe? Ese ejemplo está en el libro, está así tal como está en el libro. Sí. Sí. Yeah. Entonces, mire que no es difícil, es simplemente contar. Vamos a hacerlo, mire. Vamos a hacerlo aquí. Entonces, mire, por debajo de 120, esto. Van 2. Por acá van 3, van 4. Van 5. Van 6. Este no lo voy a contar porque es por debajo, o sea, estrictamente hablando es menor que 120, por debajo de 120. No lo voy a contar. ¿Cuál más? No sé si me... Aquí hay otro. Aquí hay otro. Y vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hay 8 valores de resistencia del material que están por debajo de 120. ¿Listo? Entonces, la cuenta es muy sencilla. Entonces, ¿qué porcentaje está por debajo de 120? 8 de 80. Eso da 0.1 y eso lo multiplicas por 100 y eso te da el 10%. Entonces, ingeniero, respuesta. El 10% de las muestras, fallaron por debajo de los 120 PSI. Listo. Nótese que no es difícil, no es difícil. Pero qué bueno sería que yo pudiera tener un gráfico donde yo con solo mirar el gráfico pudiera responder esa pregunta o ese tipo de preguntas. O sea, obtener los datos organizados de tal manera que me sea más sencillo y con una sola mirada poder responder preguntas de ese estilo de manera rápida. ¿Listo? Entonces, el diagrama de tallos y hojas, el gráfico de tallos y hojas es un buen gráfico, por ejemplo, para responder ese tipo de preguntas. Mire, ¿cómo se construye ese gráfico? Mire, aquí les presento. Ahí está. El gráfico de tallos y hojas. ¿Ya? Ahí está. Eso es. Tiene una ventaja este gráfico, a diferencia, por ejemplo, del que vamos a ver a continuación, que es el histograma. Este gráfico tiene la ventaja de que tú puedes rescatar los datos del gráfico. Mientras que cuando uno hace el histograma, que lo hace a partir de una cosa que se llama tablas de frecuencia, que ya vamos a ver, es ya cuando tú tienes solamente la tabla de frecuencia o el histograma, ya de ahí no puedes recuperar los datos. De ahí los datos están resumidos y no hay manera de recuperarlos. Tienes que tener los datos originales. En cambio, si a ti te presentan por ejemplo, en un artículo, ¿no? Te presentan el diagrama de tallos y hojas, tienes la posibilidad de recuperar los datos. Mire, este 7 y este 6 indica que en mis datos tengo el número 76. Lo que se hace, muchachos, es que recuerde que 76 se puede dividir, se puede descomponer. Eso se lo enseñan desde primaria, que por ejemplo, este número 76 yo lo puedo descomponer en 7 decenas
más 6 unidades. ¿Sí? En otras palabras, yo lo puedo escribir como 7 por 10 más 6. Entonces, ese 7 que son las decenas se colocan acá en este sector que se llama el tallo. Y las unidades se colocan, hay una línea que divide el tallo de las hojas y las unidades se colocan como hojas, ¿sí? De tal manera que ahí aparece 7, 6. Mire, con este 8, 7, significa que en mis datos tengo el número 87. Vamos a ver si es verdad. Vamos a tratar de... Mire, aquí está el 76 y el 87 está por acá, ¿verdad? ¿Sí? 76. Entonces, el 7, que son las decenas, 7 decenas, 6 unidades, 76. El 7 se ubica en el tallo y las unidades se ubican como hojitas. ¿Listo? El 87, 8 decenas, 7 unidades. El 8 se coloca en el tallo y el 7 en las unidades. 97, ¿sí? Está en los datos. Mire, 10 decenas, que son 100. Una unidad, o sea, en los datos debe tener 101. 10 decenas, 5 unidades. Es decir, que en los datos debo tener aquí, esto me da el 101. Y esto con este me da 105. Debo tener esos dos datos en esos dos valores en mis datos. 101, 105. Ojo, 10 decenas, que son 100, una unidad, 101. 10 decenas, 5 unidades, 105. ¿Bien? ¿Ya la va cogiendo? ¿Ya la va cogiendo? Por ejemplo, mire, acá, 11 decenas, 0 unidades. Eso da 110, ¿no? 110. 110, 115, 118. Están en los datos. ¿Listo? Mire, 120, 121 y 123. 131, 133, 133, dos veces. Ojo, el 133 está dos veces. Entonces lo coloco dos veces. ¿Sí? Profe, y el otro orden de número por decir 1, 2, 3, 5, 8, 11. Bien, ya miramos qué es. Vaya pensando a ver qué se le ocurre a usted que es. El número que se repiten o no, mucho, será. No sé. Vamos a mirar. Vamos a mirar. Ahora miramos. ¿Listo? Ya la pilló, entonces por lo menos ya pillaron esta parte de acá, ¿no? Entonces, mire. Así, ¿sí? Mire, 150, 150, 151, 153, 140, 154, 154 otra vez, 157, 158, 4 veces está el 158. Bien, y así. Bueno, de esa manera construimos ese gráfico. Bien, vamos entonces para esta línea, para esa columna. A alguien que se le ocurra ver qué será eso, qué indican esos números que van ahí. ¿Nadie la ha cogido? ¿Nadie se le ocurre nada? ¿Qué indican esos numeritos que están ahí? ¿Qué serán esos números? Lo que se repite, no. La cantidad de Porque veces porque el 87, por ejemplo, está una sola vez y aquí tiene un 2 enfrente, o sea que no es que el 87 se repita dos veces. Si se repite, entonces debería haber otros 7 aquí, 87, 87, 97,
¿Qué me dice, niña? Alguien habló por ahí, pero no le escuché porque yo estaba hablando también. No, profe, nada, porque igual me equivoqué. Ah, bueno, listo. ¿Alguien más? Bueno, muchachos, miren. Esta columna de acá lo que va dando es un conteo. Un conteo. Va contando cuántos datos tengo hasta esa posición. Mire, hasta aquí tengo un dato, el 76. Hasta aquí tengo dos datos, el 76 y el 87. Hasta aquí tengo tres datos, el 97, el 87 y el 76. Hasta esta fila tengo cinco datos. ¿Cuáles? El 101, el 105 y los tres anteriores. Hasta esta fila tengo 8 datos. ¿Cuáles? Los 5 anteriores más los 3 actuales. ¿Sí? En esta fila, hasta aquí, tengo acumulado 11 datos. ¿Cuáles son? Los 8 que tengo hasta el anterior, más los 3 que acumulo aquí. 11 datos. Y así. ¿Sí? Hasta aquí acumulo 17 datos. Otra forma de leer esto es importante, mire, para responderle la pregunta al ingeniero, es que mire que aquí está el 135. ¿Sí? Entonces, una forma de ver este gráfico es que menores o iguales que 135 tengo 17 datos. De una. ¿Sí? Menores o iguales que 135 tengo 17 datos. Menores o iguales que 97 en mis datos. Menores o iguales que 97 tengo 3 datos. ¿Cuáles son? El 97, el 87 y el 76. Menores o iguales que 105 tengo 5 datos. ¿Quiénes son? Estos 3 más el 101 y el 105. ¿Listo? Menores o iguales que 100, ojo que esto es 110, 115, 118. Tengo 8 datos. El 120 estaría por aquí, ¿ve? Pero recuerde que el 120 no está incluido, ¿no? Entonces contaríamos para la respuesta al ingeniero. Hacemos un corte aquí, porque mire que aquí este es el último que está por debajo de 120. Es el valor más cercano a 120 es 118. O sea, por debajo, menores, estrictamente menores que 120 serían todos aquellos que estén por debajo o iguales a 118. Entonces, ¿cuántos hay? 8. 8. ¿Listo? Y esa es la respuesta para el ingeniero, ¿no? Que los contamos allá en la tabla, pero vea que ese conteo allá en la tabla es muy cansón y si tienes una cantidad de datos, eso ponerte a contar eso así, no. Entonces, uno lo que hace es que resume los datos, por ejemplo, en este tipo de gráfico y ya uno puede mirar el gráfico y una sola mirada al gráfico, uno trata de ubicar el 120 y mira, y ahí el gráfico le está diciendo cuántos valores hay menores o iguales que hay. Bueno, mire, no sé si habrá notado este valor de aquí, que llega un momento en que como que se interrumpe el conteo y me marca una fila de una manera diferente, ¿no? Entonces vamos a mirar qué es esto. Bueno, mire, entonces recuerde, hasta aquí todo bien. 158. ¿Ya? ¿Cuántos datos hay por debajo o iguales a 158? 37 datos. ¿Ya? Listo. Acá uno esperaría 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. Pero no. Ahí le ponen un 10 y lo ponen entre paréntesis. Bueno, ese 10 que está ahí es que aquí hay 10 datos. Mire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Eso es ese 10. Listo. ¿Y cuál es la razón para marcarlo de esa manera? ¿Qué lo hace especial? ¿Qué hace especial a esta fila que no le coloca aquí el acumulado, sino que dice que hay tantos datos
y lo marca ahí de esa manera con ese paréntesis. ¿Por qué? Bueno, porque aquí, en esta fila, yo completo la mitad de los datos. Recuerde que tengo 80 datos. La mitad es 40. Entonces, si yo tengo los datos ordenados de menor a mayor, en esa fila yo consigo el valor que ocupa la posición del centro, que es la posición 40. Entonces, con esta forma de señalar, lo que te está diciendo el gráfico es, aquí, en esta columna, en esta fila, que va de 160 a 169, se alcanza el 50% de los datos. Ese es un dato muy importante porque vamos a ver que ese valor donde se acumula el 50%, de tal manera que la mitad de los datos está por debajo y la otra mitad está por encima, es decir, 40 datos por debajo de un valor y 40 datos por encima de ese valor, ese dato le vamos a definir como la mediana de los datos. Entonces, mire, si hay 37 datos, 37, este es el dato 37, este es el dato 38, este es el dato 39 y este es el dato 40. Aquí, en esta parte, ahí en esta parte, se acumulan los 40 datos, o sea, la mitad de los datos. Aquí. Es decir, que de aquí hacia abajo tengo 40 datos y de ahí hacia arriba tengo 40 datos. O sea que la mediana va a ser un valor entre 160 y 163. Vamos a ver que un algoritmo para calcular la mediana es que, como en este caso hay un número par de datos, que 80 datos, el número es par, entonces el algoritmo dice, cuando tengas un número par de datos, promedia esos dos valores centrales, es decir, el 160 y el 163, y el promedio de esos dos es la mediana para esos datos. ¿Sí? La mediana lo que tiene la característica de que divide al conjunto de datos en 50 y 50. Recuerde, esto es el 50% de los datos y esto es el 50% de los datos. O sea, 50% del número de datos. 150, el 50% de 80. ¿Sí? Bien, listo. Entonces, el gráfico nos hace el favor de señalarnos, mira, aquí en ese sector está la mediana. Y ya uno inmediatamente, cuando ve esto, dice, estos datos tienen una mediana que está entre 160 y 169. ¿Sí? De una. 360 y 169 está la mediana de los datos. Listo. Mire, de aquí hacia acá, la cosa parece rara, ¿no? Está como rara, pero no. Mire, también es un acumulado. También es un acumulado, solo que el acumulado es hacia arriba. Parte del último dato y empieza a acumular hacia arriba, así como acá está acumulando hacia acá. Entonces, lo que pasa es que aquí, muchachos, me hacen falta dos datos que no caben en la presentación y quedan por acá afuera. Ya cuando estamos viendo en el computador, van a ver el gráfico completo, porque aquí no ocupo el gráfico en la diapositiva. Mire, aquí hacen falta, mire, el último dato que se ve aquí es el 229. 229. Pero mire que en estos datos yo tengo un... ¿cuál será el más grande de los datos aquí? 245, bro. Hay un 245, correcto. Dame la fila y columna para señalarlo. Mire, y este es 237 también, ¿ves? 237 está por encima del 229, ¿cierto? Este es un dato que no aparece en el gráfico. Y el 245, ¿dónde está? Que Tercera columna. En la tercera columna, bro. Aquí. El primero de la tercera. Bien, ahí está. Mire, estos dos datos no están apareciendo allá en el gráfico porque no caben. No ocupo. ¿Listo?
Entonces, mire, esos dos datos, más 3 que tengo aquí, van 5. ¿Sí? 5. Más 1 que tengo aquí, van 6. Más 4 que tengo aquí, van 10. Más 6 que tengo aquí, van 16. Más, no sé, más 7 que tengo acá, suma 23. Más tantos que tengo acá, suma 33. ¿Listo? O sea, aquí vamos acumulando en ese sentido. Bien. Eso es el diagrama de tallos y hojas. Muy sencillo de hacerlo y muy útil. Otra cosa que para lo cual se usa el diagrama de tallos y hojas es lo siguiente, jóvenes, mire, que también lo vamos a ver en el histograma. El diagrama de tallos y hojas nos ayuda con indicarnos esa forma que tienen los datos. Si se da cuenta que uno podría como trazar aquí una curva suave a través de ellos y nos queda como una forma acampanada de los datos. De tal manera que si usted le da un giro de 90 grados a la izquierda, le queda algo como esto. Bendita campanita. Bendita campanita que vamos a estudiar en el capítulo 4. ¿Sí? Les adelanto algo. Lo que me está indicando cuando los datos en el diagrama de tallos y hojas o en el histograma se le ve esa forma acampanada, entonces uno dice, uy, mis datos se pueden modelar con una distribución de probabilidad que se llama la distribución normal. Entonces uno puede decir, uy, el mecanismo aleatorio que está generando estos datos se puede modelar a través de una distribución normal, por la forma. ¿Sí? Porque incluso hay datos, por ejemplo, que te dan un diagrama de tallos y hojas que es de este estilo. Y tú puedes lanzar aquí una... Ya esos no son normales. Entonces, cuando uno ve esa forma del diagrama de tallos y hojas o del histograma, entonces para esto uno puede decir, uno dice, el modelo parece ser exponencial. ¿Sí? Es decir, que estos gráficos le sirven a uno para decidir qué modelo probabilístico está generando los datos. ¿Sí? ¿Qué modelo probabilístico está generando los datos? Y con eso uno puede, pues ya es lo que utiliza uno para hacer inferencias, para construir intervalos de confianza, para probar hipótesis. En general, para hacer inferencia. Bien. Esa es otra característica de esos gráficos, de la utilidad de esos gráficos. Bueno, mire, entonces a partir del gráfico uno puede sacar conclusiones. Por ejemplo, 75 muestras que corresponden al 94% resistieron 110 PSI o más. Ay, ¿cómo me doy cuenta de eso? Bueno, aquí, mire. Aquí hay 5, recuerde que en total son 80, entonces aquí hay 5, hacia arriba hay 175, ¿cierto? Perdón, 75, hay 5 hacia abajo y 75 hacia arriba, el valor acá es 110, aquí hay 110, es decir, por encima de 110, incluido 110, hay 75 datos, porque hay 5 para abajo y entonces hay 75 hacia arriba. Eso lo ve uno directamente en el gráfico sin tanto problema. ¿Sí? Bueno, dice el valor central está en un punto alrededor de entre 150 y 170. Bueno, yo tomé un intervalo más amplio aquí, pero en realidad, recuerde, esto lo puede achicar más, y es que el valor central, que vendría siendo la mediana, está entre 160 y 169, ¿sí? Un valor central. Bueno, lo que quiero decir con esto es que como que la mayoría de los datos está concentrado entre ese 150 y 170. Hay una buena acumulación de datos en ese sector. ¿Listo?
Dice, bueno, aquí con respecto a la mediana, ¿no? La mediana es un valor que está entre 160 y 169. 8 muestras fallaron por debajo de los 120 PSI. Eso fue lo que la ayuda que le dimos al ingeniero. Dice, solo 6 muestras resistieron más de 210 PSI. ¿Qué es esto acá? 6 muestras estuvieron por encima de los 10, de los 210. 210 está por aquí. Aquí está 208, aunque 210 no hace parte de los datos, pero podría ser un valor de referencia. Entonces dice que solo 6 muestras tuvieron una resistencia por encima de esos 210. Bien. Bueno, y lo último es que las resistencias están distribuidas simétricamente alrededor de este valor central. Lo que hablamos de simétrico es la forma acampanada. Resulta que esta campana tiene la particularidad de que si tú la partes por la mitad, la cola, la parte inferior encaja perfectamente sobre la superior. Eso es lo que se conoce como simetría. Entonces es una distribución bastante simétrica. Es decir, que el modelo normal es un buen modelo para esos datos. Bien, mire, aquí les dejo cómo se hace el diagrama de tallos y hojas con R, pero como les digo, lo vamos a hacer en vivo y en directo. Vamos a ver si nos da tiempo hoy. Creo que no nos dio tiempo hoy. Mire, mucho gusto. Les presento al señor histograma. El histograma. Un gráfico para datos también de naturaleza cuantitativa, preferiblemente datos continuos. Bueno, pero si hay datos discretos y tengo bastantes datos, también se puede. Pero está pensado más como para datos de naturaleza continua. ¿Cómo se construye el gráfico? Vamos, primero le voy a indicar como unas generalidades de cómo se construye el gráfico y después ya entramos en detalles, ¿sí? Entramos en detalles. ¿Listo? Mire, lo primero que hay que tener en cuenta para construir el histograma es saber el rango en que están variando mis datos, entre qué y qué valor están mis datos. Este gráfico que está aquí, que está hecho exactamente como está en el libro que estamos siguiendo para esos datos, o sea, no le cambié nada, está exactico como está en el libro. Asume que nuestros datos están entre 70 y 250. Entre 70 y 250. Sabemos que en realidad, ya con el diagrama de tallos y hojas, sabemos que nuestros datos están entre 76 y 248, ¿no? Es el valor más grande, ¿no? El valor más grande, creo que era 248. 245. 245. En realidad, estrictamente hablando, nuestros datos van desde 76, que es el más pequeño, hasta 245, que es el más grande. En este caso, Montgomery hace como una pequeña extrapolación que no está mal, no está mal. Dice, bueno, vamos a asumir que nuestros datos están entre 70 y 250 sin problema. ¿Listo? Y esos son los valores que aparecen acá en el extremo. Mire, acá está el 250 y el 250 y el 70. Usted se preguntará, bueno, pero ¿y por qué no tomó 75? También se puede. ¿Y por qué no llegó a 245? También se puede. ¿Listo? Y ahí hay como cierto caos ahí, porque cuando yo te mande, por ejemplo, a construir ese histograma y yo quisiera calificártelo, entonces si tú tomas entre 75 y 245, eso está bien. Pero si tomas entre 70 y 250, también está bien. Y entonces la pregunta es, bueno, para calificarlo así de manera automática en la plataforma, tenemos que tener un estándar que siga a todo el mundo, porque si no, eso habría muchas respuestas
y entonces se complica. Entonces, más adelante le voy a decir cómo está solucionado para los exámenes que tengas que hacer. O sea, cómo lo hice para evitar que tú escojas los límites que a ti se te ocurran, aunque no está malo eso, ¿no? No está malo. Siempre y cuando el 100% de los datos esté entre esos dos valores que tú tomas, está bien hecho y que tampoco estén tan lejos de los valores extremos, ¿no? Tienes que coger algo, no, vamos a coger entre 50 y 300. No tanto, porque es que tienes que coger unos valores ahí cercanos a los valores mínimo y máximo, ¿no? Un valor prudente ahí, suficientemente cercanos a eso. Listo. Entonces, mire, ¿qué es lo que se hace? Primero, entonces, determino que mis datos están entre 70 y 250. Listo. Lo siguiente que hago es tomar ese intervalo entre 70 y 250, que es el intervalo donde están mis datos, y partirlo, dividirlo en unos intervalos más pequeños. Es decir, yo subdivido el intervalo grande donde está mi dato, el rango de los datos, lo divido en una serie de intervalos más pequeños. En este caso, para este histograma, está dividido en unos intervalos de longitud 20. Mire que va de 70 a 90, 20. De 90 a 110, 20. De 110 a 130. ¿Eh? O sea, estos intervalos pequeños en que estoy dividiendo el intervalo grande tienen una longitud de 20. Ay, ¿cómo se determina eso? Ya vamos a ver. Ya vamos a ver. Y entre otras cosas, tampoco es único ese valor, ¿no? Tampoco es único. Ya vamos a ver entonces, incluso hay varias formas de determinar cuántos intervalos voy a hacer, que es el número de intervalos, y eso es lo que te determina el ancho de cada intervalo. Entonces ya vamos a ver qué fórmula se utiliza y cuál es la que nosotros vamos a tomar para resolver estos ejercicios. ¿Listo? Mire. Entonces nótese que divido lo siguiente después de determinar el rango de los datos. Lo que hago es dividir ese intervalo grande en unos intervalos más pequeños. La pregunta del millón, ¿cuántos? En este caso se hizo con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Listo? Ese número de intervalos se calcula hay varias fórmulas, y de hecho son fórmulas que le llaman fórmulas empíricas. Empíricas significa que son fórmulas que se obtuvieron por la experiencia y no por algo formal que diga, no, demostración del número de intervalos de clase, se llaman intervalos de clase. El número de intervalos de clase debe ser tanto y tal, y demostración de eso. No. Se fueron a través de la experiencia de la gente, de los que empezaron a trabajar con esto, pues propusieron esas fórmulas para calcular el número de intervalos. ¿Listo? Entonces, se divide en 9 intervalos. Bien, una vez tengo esas divisiones hechas, ya recuerden, vamos a entrar en más detalle en eso, pero una vez tengo esas divisiones, entonces lo que sigue es empezar a contar, jóvenes, a contar. Es decir, que si usted sabe contar, usted va bien ahí. Va a contar. ¿Qué vamos a contar? ¿Cuántos de mis datos están en este intervalo? Y entonces, ese 2 que está ahí se llama frecuencia absoluta del intervalo de clase. En este caso, del primer intervalo de clase. La frecuencia absoluta es, este 2 es el número de datos que están en ese intervalo. ¿Cuáles son esos datos? El 76 y el 87. Estos dos. 76 y 87. Esos son los dos datos. Ese es el 2 que está allá. Bueno.
Después, cuento. ¿Cuántos datos hay en el siguiente intervalo? Es decir, entre 90 y 110, cuento cuántos datos hay. Mire esto, un detallito aquí, un detallito importante que podría significar la pérdida de un examen, porque mire este detalle. 90 y 110. Vamos a ver cuántos datos hay. Entonces, mire, el 97 está entre 90 y 110. El 101 está entre 90 y 110. El 105 está entre 90 y 110. Y el 110, ¿qué pasa? Aquí, en ese histograma hecho por Montgomery, como está en el libro, él no está contando al 110, no lo está contando en el intervalo 90-110. Solo está contando al 97, al 101 y al 105. ¿Listo? ¿Por qué no lo cuenta? Porque el algoritmo que usó Montgomery, creo que él está haciendo eso con stat gráfico, con no sé qué programa usa para eso, no recuerdo. Él usa un software para hacer esto. Entonces él con ese programa, resulta que el algoritmo que tiene el programa para hacer los histogramas, estos histogramas, toma los intervalos cerrado aquí, abierto acá. Ojo, en el sentido de cerrado, abierto de cálculo 1, muchachos. Cerrado, abierto. Cerrado, abierto. Por eso, el 110, a pesar de estar ahí en ese extremo, no se cuenta en el segundo intervalo. Mire que tiene una frecuencia de 3. El 97, el 101 y el 105. ¿Sí? Esos son los 3 datos que se están contando ahí. El 110 no se está contando en el segundo intervalo, sino que se está contando en el tercer intervalo. ¿Por qué? Porque se están tomando los intervalos abierto a izquierda, cerrado a izquierda, abierto a derecha. Muchachos, cuidado porque yo hago la advertencia porque cuando vayamos a hacer ese histograma con R lo tiene al contrario. R por defecto lo va a tomar abierto aquí a izquierda y cerrado a derecha. Entonces, el conteo podría ser diferente. De hecho, sería diferente, porque si está cerrado a derecha, el 110 lo contaría en el segundo intervalo. Y entonces, esta clase, este intervalo de clase tendría una frecuencia de 4, según R, según el algoritmo que por defecto tiene R. Entonces, yo, afortunadamente, R tiene la opción de decirle, no, tómalo cerrado abierto, como lo hace Montgomery. Entonces yo digo, R, por favor, tómame esto cerrado abierto para que coincida con el de Montgomery. Bien, eso vamos a aprender a hacerlo allá con R. Bien, y muchachos, y eso es, así es. Mire, ¿cuántos datos hay entre 110 y 130, incluido 110, no incluyendo a 130? Hay 6. Eso se llama la frecuencia de ese tercer intervalo. Y así, muchachos. Voy contando y entonces una vez tengo estos valores que se llaman las frecuencias absolutas, para hacer el histograma simplemente levanto una barra tan alta como lo diga la frecuencia absoluta. Bueno, también se puede hacer el histograma con las frecuencias relativas. En algunos libros uno le encuentra que lo hacen un histograma de frecuencia relativa, y de hecho R hace un histograma que le llaman de density, que no son exactamente la frecuencia relativa, sino la frecuencia relativa dividida por el ancho del intervalo, buscando que el área total de esto sea igual a 1 para que se asemeje a un modelo de probabilidad, que posteriormente vamos a entender por qué
no se puede pasar de 1. Entonces R lo que hace es que ajusta esto de tal manera que el área de todas las barras sume 1 para darle una interpretación de probabilidad a esas áreas. Bien. Pero aquí estoy haciendo el histograma de frecuencias absolutas. Bien. Eso es, muchachos. Eso es el histograma. Entonces repito, un recorrido rápido. Determinamos el rango en que están mis datos. El mínimo, el máximo. Aquí están mis datos. Determinamos en cuántos subintervalos vamos a dividir ese rango grande. Ya vamos a ver cómo se hace eso. O sea, ¿cuántas? ¿Listo? Una vez determino que lo voy a dividir en tantos intervalos de clase, le llaman a eso, entonces determino el ancho de esos intervalos, determino los límites y después que determino esos límites empiezo a contar. ¿Listo? Bueno, muchachos, nuestros antepasados, cuando no tenían los computadores, y eso no estamos hablando de mucho tiempo atrás, estamos hablando de... Yo terminé en la Universidad de Córdoba la licenciatura en matemáticas en el 93. Y en el 93 no estaba tan popularizado el computador. La Universidad de Córdoba solo tenía una sala de computadores. Tenía como 10 computadores ahí. Me acuerdo que cargaba uno en sistema operativo aquí en el bolsillo en un disquete. ¿Sí? Una torta así. ¿Listo? Entonces, no era tan fácil. ¿Sí? No era... Solo las universidades poderosas y eso tenían gran capacidad de cómputo y de cálculo y esas cosas. ¿Sí? Por ejemplo, hace unos 30 años en la Universidad de Córdoba no se podía dar uno el lujo de hacer estos gráficos en el computador. Por la sencilla razón de que no había en computador. ¿Sí? Entonces, cuando no se tenía el computador, lo primero que hacían nuestros antepasados que empezaron a hacer estas cosas era construir esta tabla. Hoy día ya no es necesario. De hecho, el computador la construye por dentro, pero eso es transparente para el usuario. Tú simplemente hay una función que dice, hágame el histograma para estos datos. Y tú no ves esa tabla ni ves nada. Solo si la quieres ver, se la puedes recuperar, pero si no la necesitas, nada. Sí, pero hoy, en aquella época, era necesario primero hacer esta tabla y después, a partir de la tabla, entonces dibujar el histograma, ¿no? Dibujar el histograma ya en la hoja de papel milimetrada, papel cuadriculado, eso. ¿Listo? Bien, mire, entonces esta tabla, ¿qué contiene? Esta tabla le llaman tabla de frecuencias. Tabla de frecuencias. ¿Listo? Es como la tabla, también tiene los conteos, bueno, y tiene la frecuencia relativa y eso, como en la tabla de doble entrada para los datos cualitativos, pero ya aquí es para datos de naturaleza cuantitativa, ¿no? Entonces, mire, primera columna de esta tabla tiene el límite inferior de cada intervalo, de los intervalos pequeños. Mire, 70, 90, 110, 130, 150, 150, ¿sí? Límite inferior. Y la siguiente columna tiene el límite superior. Es decir que mi primer intervalo va de 70 a 90. Recuerde, esto está abierto aquí, ¿no? Cerrado, abierto, recuerde. Cerrado, abierto. Aquí va, cerrado, abierto. ¿Sí? De acuerdo con el algoritmo que usa Montgomery. Bien, entonces el tercer intervalo le da 110 a 130 y así. Mire, esta columna que está acá se llama la marca de clase. Marca de clase. La marca de clase. ¿Qué es la marca de clase? Es el punto medio del intervalo de clase. Mire que, ¿cómo se calcula? Se calcula como el límite, se calcula como límite superior más límite inferior sobre 2.
de cada intervalo. ¿Sí? El límite inferior más superior entre 2. Es el punto medio del intervalo de clase. ¿Sí? Se calcula de esa manera. ¿Para qué sirve? Bueno, sirve para lo siguiente. Este 80 es como un representante de todos los datos que están entre 70 y 90. Sabemos que entre 70 y 90, por el diagrama de tallos y hojas, 70 y 90 yo tengo el 76 y el 87. Bueno, ese 80 es como un representante de ese 76 y de ese 87. Es como un, podríamos decir, como el punto medio entre esos dos valores, de tal manera que, mire la magia de esto, que ese 76 y ese 87, el 76 y el 87, yo podría reemplazarlo para fines prácticos y de cálculo. Yo podría reemplazar ese 76 y el 87, los podía reemplazar por dos 80s. Sume, a ver, 76 más 87, ¿cuánto da? ¿Sí? Y mire que da muy cercano a 80. Entonces, este 80 vendría a reemplazar, un 80 repetido dos veces, vendría a reemplazar a los dos datos que están entre 70 y 90. ¿Eso para qué? Para efectos de los cálculos que hacían nuestros antepasados sin computador, sin calculadoras. Entonces, les era más fácil, por ejemplo, calcular una cosa que vamos a ver más adelante, que se llama el promedio calculado a partir de estos datos agrupados en las tablas de frecuencia. Es decir, ellos primero resumían los datos en la tabla de frecuencia y a partir de la tabla de frecuencia calculaban un promedio aproximado de los datos de esa manera. Cogían la marca de clase y la multiplicamos por la frecuencia de la clase. Y eso más o menos le da la suma de los datos que están en esa clase. ¿Listo? Eso es. Bien. Para eso es la marca de clase. Entonces, muchachos, pila, la marca de clase no es más que el punto medio de los intervalos de clase. ¿Listo? Listo, mire, la cuarta columna contiene la frecuencia absoluta. Recuerde, es el conteo. ¿Cuántos datos hay entre 70 y 90? 2. ¿Cuántos datos hay entre 90 y 110? 3. ¿Cuántos datos hay entre 110 y 130? 6. Y así. ¿Ah? Ahí está. Muchachos, la suma de estas frecuencias debe darte 80. Porque recuerda, tú lo que estás haciendo es cogiendo los datos y organizándolos de acuerdo a estas categorías y decir, bueno, ¿cuántos hay en este intervalo? ¿Cuántos hay en este intervalo? Y tú tienes que clasificarlos en alguno de esos intervalos. Entonces, al hacer la suma de las frecuencias, debes sumarte 80. Porque si no te suma 80, es porque dejaste de contar alguno. ¿Sí? Dejaste de contar alguno. Entonces, mire, una propiedad que tiene esta Profe, tabla. disculpe. ¿Sí? Disculpe un momentico. Lo que pasa es que estoy comprendiendo lo primero. Entonces, ahí donde da 80 es porque se sumó el 76 más el 87, que da 163 y se divide entre 2. No. Para que me dé 81. Donde da 80 es porque se sumó 70 más 90 y se dividió entre 2. Mira que 70 más 90 da 160, ¿no? Entre 2 da 80. Ahí sale el 80. ¿Listo? Ah, pensé Ahí sale el... que iba a decir porque da 81. Es No. que pensé que era con el No. árbol El anterior. 80 sale del promedio de los dos extremos del intervalo. Lo que estoy diciendo después de eso es, bueno, ¿y ese 80 qué? Bueno, ese 80 que es el centro, lo que se usa para, de alguna manera, reemplazar al 87 y al, ¿cómo es? Al 76 y al 87. ¿Cuánto te dio la suma de 76 más 87? ¿100 qué? 163. Tú dijiste la suma. 163. 163. Entre 2 da Sí, señor. 81.5. ¿Cierto? Sí. Mira que es muy cercano a 80. Entonces yo 81. Ajá. 81.5, ¿no?
o 81, no sé. Mira que es muy cercano a 80. Sí, Es decir, eso que fue lo que le dije. Que sí, para efectos de obtener, por ejemplo, la suma aproximada de esos datos, yo podría obtener la suma aproximada de esos datos multiplicando 80 por 2 más 100 por 3 más 120 por 6. No te da la suma exacta de los datos, pero sí te da una buena aproximación de los datos. ¿Por qué? Porque 80 por 2 te da 160 y sabemos que la suma de los dos datos que están aquí es 163. Mira que está muy cercano. No da exactamente, pero da muy cercano. ¿Y qué ventaja tengo con eso? A pesar de que pierdo precisión en el cálculo de la suma, lo que me ahorro es una cantidad de trabajo desde el punto de vista computacional que no se tenía en aquella época. ¿Listo? Eso no se tenía en aquella época. Es decir, tú no tenías un computador para hacer esa suma de una manera rápida. Entonces, ellos lo que hacían era primero resumían los datos y nos calculaban unas sumas aproximadas usando esta tabla, de esta manera. Suma este por este, más este por este, más este por este, más este por este. ¿Sí? Y lo sumaban de esa manera. Hoy día, eso prácticamente no se usa, ¿no? Eso ya no se usa porque, como le digo, era algo que se usaba por la carencia de capacidad de cómputo. Entonces, se hacía de esta manera, se obtenía, por ejemplo, un promedio aproximado, una suma aproximada, una varianza aproximada de los datos con menos esfuerzo desde el punto de vista del cómputo, que se tocaba hacerlo a mano. Bien, eso es. Claro que yo para amargarles la vida a ustedes, a pesar de que eso no se usa ya, le voy a pedir que me calculen esos promedios para datos agrupados y eso, para que vean cómo se hacía antes de que existiera el computador. Y lo vamos a hacer, y vamos a tratar de hacer, de hecho en R hay unas funciones que tú le entregas la tabla y esas funciones en una librería por ahí te entregan cálculos de esos resúmenes de promedio y esas cosas de manera aproximada, la promedio, la mediana, la varianza, calculado a partir de la tabla de frecuencias. Sí. Ya después les digo cómo podemos hacer una funcioncita para hacer esas cuentas sin problema. Bien, muchachos. Entonces, ya entendimos que se coge el rango completo de los datos y se va a dividir en una serie de intervalos más pequeños y listo. La pregunta del millón es, bueno, ¿cuántos intervalos? ¿Por qué Montgomery usó 9 intervalos? ¿Por qué no 10? ¿Por qué no 8? Bueno, esa es la idea. Vamos a ver qué dice al respecto la teoría con respecto a eso. Mire, dice, ¿cuántos intervalos de clase uso para construir la tabla y por lo tanto para dibujar el histograma? Entonces dice, depende del número de observaciones. Es decir, lo que me está diciendo acá es que es una dependencia directa del número de datos que tú tienes. La idea es que entre más datos tengas, pues se hacen más intervalos de clase y entre menos datos tengas, menos intervalos. Pero mire lo que dice la gente que ha estudiado esto. Dice, resulta satisfactorio entre 5 y 20 clases. Es decir, lo que recomienda es que un histograma no debería tener menos de 5 clases. Pero tampoco más de 20. Dice que resulta satisfactorio entre esos dos valores. ¿Sí? Entre 5 y 20. De 5 a 20. Más de 20 mucho, menos de 5 muy poquito. Eso es lo que está extendido a nivel general en cuanto a eso. Listo, mire, dice algunas fórmulas empíricas. Dice, alguien propuso, mire, tomamos el número de clase que aquí le estamos llamando K, igual a la raíz cuadrada del número de datos. ¿A quién propuso eso? Entonces, si yo tengo 80 datos, la raíz cuadrada de 80 me da 894.
recomiendan que se lleve al entero siguiente, aunque si tú redondeas esto de manera normal, te lo lleva a 9, ¿no? Pero mire acá, mire acá, mire acá. Este 728, si tú lo redondeas con la calculadora, no es, el redondeo de eso no es 8, es 7, ¿cierto? 7, con el redondeo usual que nosotros conocemos. Bueno, en este, muchachos, y solo para esta oportunidad, se recomienda que tú lleves eso al entero siguiente. Eso es lo que le llaman el redondeo de techo. En R hay una función que se llama scaling, que te hace ese tipo de redondeo, ¿ah? Hacia arriba. Y hay una función que se llama floor, que te regresa, ese es piso, ¿no? El de abajo. Por ejemplo, si tú tienes, por ejemplo, este 894 con ese redondeo de piso, te lo manda a 8, a pesar de que es 894, que es casi 9. Pero si lo mandas a redondear con esa función de piso, te lo manda al 8. Si lo mandas a redondear con scaling, te lo manda al techo. Por ejemplo, ese 728, como lo pides que te lo redondea al techo, entonces te lo manda al entero siguiente. Y el redondeo usual, que es la función round, que si está por debajo de 0.4, lo manda al anterior, y si está por encima si es 0.5 o más, te lo manda al siguiente. Ese es el redondeo usual. ¿Bien? Mire, esta fórmula que le llaman fórmula de Sturges, o es una variación, uno de las variaciones porque hay en la literatura uno encuentra que hay varias versiones de esta fórmula que le llaman de Sturges, pero bueno, esta es como la más extendida. Mire, dice, el número de clases, calcúlalo como 1 más 3.3 por el logaritmo en base 10 del número de datos. ¿Sí? Bueno, ¿y de dónde salió esa fórmula? Empírica, muchachos, empírica. No me preguntes cómo la demostraron. Empírica, la experiencia. Y este señor de apellido Sturges la propuso esta. Le funcionaba a él y quedó bastante extendida y se usa. Entonces, ¿qué dice? Por ejemplo, para nuestro ejemplo, que tenemos 80 datos, logaritmo en base 10 de 80, lo multiplico por 3.3 y le sumo 1. Me da 728. Entonces, recuerde, aquí se recomienda que se redondee al entero siguiente. Entonces, lo llevamos a 8 y entonces tendríamos, esta fórmula me dice que debería yo tener 8 intervalos de clase. Mire que la primera me dice 9, que parece ser la que usó Montgomery o el programa que usó Montgomery para hacer el histograma que está en el libro, ¿ya? Y hay una que dice, por ejemplo, esta está en el libro que yo les mostré por ahí, que se llama Estadística aplicada a los negocios y la economía. Dice, mira, toma el número de clases igual al logaritmo natural del número de datos sobre el logaritmo natural de 2. Bueno, aquí es 80, ¿vieron? Logaritmo natural de 80 sobre el logaritmo natural de 2. Eso da 632, que lo llevo a 7 por el redondeo al techo. ¿Sí? 7. ¿Bien? Muchachos, cuando yo les pregunte por el número de clases que deberíamos utilizar para hacer un histograma, usted en los exámenes me va a usar esta, la del centro. ¿Sí? Mejor dicho, los exámenes, las preguntas de los exámenes están hechas con esta fórmula. ¿Sí? Para que vaya anotando por ahí, ¿no? Para evitar, ¿para qué? Para que eso esté unificado, ¿no? Para que eso esté unificado. ¿Sí? Entonces vamos a usar esta fórmula. Es decir, en algún ejercicio donde usted le toque calcular el número de intervalos de clase que se van a tomar, entonces usted por defecto debe usar esta fórmula. ¿Sí? Esa es la fórmula por defecto que vamos a usar. Bien, muchachos. Aquí está con R, de cómo se hace. Ya vamos a mirar eso. Voy a mostrarles otro gráfico que se construye a partir del histograma.
y es este gráfico que se llama polígono de frecuencia. En realidad, el polígono de frecuencias es la línea roja. Quítale el histograma, Solo que yo le dejé el histograma ahí para que usted vea cómo se construye el polígono de frecuencia. La idea es que yo me imagino como si acá hubiera otro intervalo de clase y como si acá hubiera otro intervalo de clase. Entonces yo uno el punto medio del intervalo anterior con el punto medio de la barra y este punto medio lo uno con el otro punto medio de la barra. Ahora, recuerden que ese punto medio está donde dice la marca de clase, ¿no? Y este punto medio lo uno con el otro y así voy por los puntos medios, ¿sí? Voy a los puntos medios de la barra. Aquí, 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 aquí. Y aquí me imagino como si hubiera otra clase y la mando al punto medio de la clase que sigue, ¿sí? Se unen los puntos medios, es decir, en la marca de clase, encima de cada barra. Y luego se marcan esos puntos y se unen con una línea recta. Se llama polígono de frecuencias, ¿sí? Y lo que te está tratando de mostrar ese polígono de frecuencias es lo que también les mostré con el diagrama de tallos y hojas. Es esa forma, ¿sí? La forma que tendría la distribución de mis datos. Usted no me puede negar que ese polígono de frecuencias construido así tiene algún parecido con esa campana roja, ¿sí? Solo que la campana roja es a través de una fórmula, de un modelo ya matemático que te la hace perfecta. Mientras que esta es a través es como una empírica, es a través de los datos. Pero mire que se parecen. Entonces, cuando yo veo un polígono de frecuencia con esa forma, digo, oh, estos datos se pueden analizar usando el modelo normal, ¿sí? Tienen, desde el punto de vista de la frecuencia con que aparecen los datos, se ajusta bastante a ese modelo normal, ¿bien? Se llama polígono de frecuencia. Listo. Hay otro gráfico que se llama la ojiva. La ojiva, muchachos, en realidad es la línea negra esta. Esta línea negra es la ojiva, esta línea negra que va por aquí. Bien. Muchachos, oiga, a mí se me olvidó una cosa. Terminar de explicar las otras columnas de la tabla. Mire, esta columna de acá se llama la frecuencia relativa. No es más que coger cada frecuencia absoluta y dividirla entre 80. ¿Sí? O sea, si tú haces la división 2 entre 80, eso da 0.0250. Si coges 3 entre 80, te da 0.0375. Si coges 6 entre 80, te da esto. 22 entre 80 te da esto. ¿Listo? Eso es frecuencia relativa. Recuerde, la frecuencia relativa se multiplica por 100 y te da un porcentaje. ¿Porcentaje de qué? Sería el porcentaje de datos que están entre estos dos valores. Por ejemplo, aquí, este valor. Si tú coges ese valor, el 12.5, perdón, 0.125 y lo multiplicas por 100, eso te da 12.5. Esto es porcentaje. ¿Qué significa este 12.5 de aquí? Significa que entre 190 y 210 tengo el 12.5% de los datos. ¿Sí? En otras palabras, el 12.5% de las muestras que se probaron tuvieron una resistencia entre 190 y 210. ¿Listo? Por ejemplo, aquí, mire, 27.5%. 27.5%. 27.5%. 27.5%. ¿Cómo se lee ese 27.5%? De la misma manera, análogamente, mire, significa que el 27.5% de los datos están entre 150 y 170. Bien, listo. Eso es. Mire, muchachos, la otra columna, la que sigue,
Es la frecuencia, pero acumulada. Frecuencia acumulada. Voy acumulando, mire. En esta clase tengo 2 datos. En la que sigue más la anterior se me acumulan 5 datos. 2 que tengo en la primera más 3 que tengo en esa actual. ¿Sí? O sea, hasta la segunda clase, hasta el segundo intervalo de clase, he acumulado 5 datos. Hasta el tercer intervalo de clase he acumulado 11 datos. Ojo, otra lectura de esto. 11 datos son menores o iguales que 130. Bueno, acá como es cerrado, como es abierto a derecha, entonces la lectura es 11 datos son estrictamente menores que 130. Están por debajo de 130. 11 datos. ¿Sí? Listo, mire, acumulado, es decir, hasta el cuarto intervalo de clase, yo acumulo 25 datos. Y por último, la última columna es la frecuencia esta acumulada, pero relativa. También divide entre 80, divide entre 80, divide entre 80, divide entre 80, que es el número total de datos, divide entre 80. Y aquí nos da un valor que también es un porcentaje. Si lo multiplicas por 100, esto a multiplicarlo por 100 me da 80%. ¿Y qué es ese 80%? Bueno, se lee de esta manera. Mire, el 80% de las muestras tuvieron una resistencia menor o igual que 190. Bueno, estrictamente menor que 190, porque ahí está abierto. Estrictamente menor que 190. ¿Qué? El 80% de los datos. ¿Bien? Nótese que esta frecuencia acumulada aquí suma 1 y aquí suma 80. Claro, en la última clase debes acumular el total de datos que tienes. Bien, eso es. Bueno, mire, muchachos, ese que tengo allá para hacer la ojiva está hecho con esta frecuencia acumulada relativa o relativa acumulada. Frecuencia relativa acumulada. De esa manera, aquí lo que hago es que tomo cada valor de esto y levanto sobre este intervalo, allá en la recta numérica, levanto una columna de esta altura. Sobre 90, 110, levanto una columna de esta altura. Nótese que esto va creciendo, claro, porque es una acumulada. Aquí, en el peor de los casos, se mantiene igual o sube. ¿Cuándo se mantiene igual? Cuando la frecuencia de la clase siguiente no sea 0. O sea, cuando no haya datos en la clase siguiente, se mantiene constante, pero si hay datos en la clase siguiente debe pegar un salto, y si hay datos en la siguiente debe pegar un salto, porque va acumulando. O sea, es una cosa que es estricta, es no decreciente, nunca va a decrecer, es no decreciente. ¿Listo? Entonces, por eso es que aparece este gráfico. Así, mire, cada una de estas columnas se levantan tan altas como lo diga esa frecuencia acumulada, pero relativa. Claro, mire, la última columna obviamente debe pegar en 1, ¿no? Debe tener una altura de 1, porque recuerde que en la última clase yo acumulo el 100%, que al dividir entre 80, el 100% es 80, y de entre 80 me daría 1. ¿Sí? Ahí está. Bueno, mire, de la misma manera en que se hace el polígono de frecuencia, uniendo los puntos medios de las barras, se construye la ojiva, uniendo los puntos medios de las barras de este histograma, que es el histograma, pero hecho con las frecuencias acumuladas, que le llaman histograma acumulado, le llaman. ¿Sí? Histograma acumulado, porque se hace con las frecuencias acumuladas. Listo. Entonces, esto nos da idea de una función que estudiaremos más adelante, que se llama la función de distribución o función de probabilidad acumulada, la función de distribución. Entonces, mire, ¿para qué me sirve esta ojiva? Por ejemplo, para hacer interpolaciones. Si yo te pidiera, mira, dime más o menos
¿para qué valor? Podría decirte, ¿para qué valor yo acumulo el 50% de los datos? O sea, la mediana, recuerde, más o menos cuánto sería la mediana de estos datos si yo solo tuviera este gráfico. Entonces recuerde que la mediana es aquel valor donde se acumula el 50%. Entonces yo me ubico aquí el 0.5 y trazo una línea acá y donde me cruce a la ojiva, ahí bajo, y eso me estaría dando el valor para el cual el 50% de los datos están por debajo de él. ¿Sí? 50, busco la ojiva, donde toque la ojiva, ahí bajo, y ahí estaría el dato para el cual el 50% de los datos son menores o iguales que él. Mire que prácticamente cada aquí en la mitad entre 150 y 170, que es 160 aproximadamente. Mire, esto es aproximado, ¿no? Porque recuerde que aquí hemos sacrificado algo de información al hacer el resumen en la tabla. Recuerde, la mediana de aquellos datos está entre 160 y 163. Es 161.5. Entonces, mire que más o menos coincide, ¿no? El valor para la mediana. Por ejemplo, si te preguntara, oye, dame el valor para el cual el 90% de los datos son menores o iguales que ese valor. Bueno, aquí está como el 91%. Entonces, mire, tú vas acá hasta aquí donde cruza la ojiva y bajas, y entonces uno dice, mire, aquí está, más o menos está el 200. El 200. O sea, aquí está 200. Entonces, el 90 y tanto % de los datos son menores o iguales que 200. Para eso sirve ese gráfico. Bueno, mire, muchachos, vamos a terminar la clase haciendo un ejercicio de histograma a pulmón, manual, y ahí terminamos. Es decir, voy a construir la tabla de frecuencias de manera manual para que vea cómo lo vamos a hacer en los exámenes, en las preguntas que están en la plataforma. ¿Listo? Para unificar criterios. Recuerde, ¿cuál es el problema? El problema es que tú podrías tomar de manera arbitraria los límites inferior y superior para el rango de los datos, así como lo hizo Montgomery. El más pequeño es 76, pero él tomó desde 70. El más grande es 245, pero él tomó hasta 250 y tomó el intervalo de 70 a 250. No está mal, está bien, ¿sí? Pero alguien pudo haber tomado de 75 a 250 también y tampoco está mal. Pero para unificar nosotros vamos a hacer un ejemplo. Mire, aquí está un ejemplo. Voy a tomar unos datos que tengo por aquí para ilustrar ese ejemplo. Estos datos. ¿Listo? Entonces, mire, voy a una hoja aquí. Entonces, mire lo que dice el ejercicio. Dice que la demanda diaria en kilogramos de un producto industrial durante 30 días fue. Es decir, lo que me compran de ese producto. ¿Sí? Un producto que se vende por kilo y se lleva el registro de cuántos kilos se venden diariamente y esos registros lo tienen para 30 días de operación. ¿Sí? Entonces, mire, un día vendimos 38, el otro día vendimos 35, 76 kilos, ¿ya? Y así, ¿listo? Entonces me pide que construya una tabla de frecuencias para estos datos. Una tabla de frecuencia para estos datos. Listo. Recuerde que a partir de la tabla de frecuencia podemos dibujar el histograma. Bien. ¿Cómo lo hago manualmente? Y así debería usted hacerlo para que le aparezcan buenas las respuestas en la plataforma. Mire, buscamos el menor de los datos, que creo que es 25. ¿Sí? Ese es el menor de los datos. Y el mayor de los datos, que
es 78. Usted me corrige si no es así. ¿Sí? 25 a 78. Para no andar con discusiones entre qué y qué, podría mandar mi histograma entre 20 y 80 sin problema. Entre 20 y 80. ¿Sí? Mis datos están ahí, entre 20 y 80. Pero para evitar que cada quien haga un histograma distinto, entonces vamos a hacerlo de esta manera. El rango de nuestros datos lo vamos a tomar, ese rango de 25 a 78. Es decir, el límite inferior de nuestro intervalo grande de los datos va a ser el mínimo y el límite superior del intervalo grande va a ser el máximo. O sea, nuestros datos están entre 25 y 78, entre el mínimo y el máximo. ¿Listo? Para no tener discusiones. ¿Sí? Listo. Luego que ya hemos determinado cuál es el mínimo y cuál es el máximo, recuerde que lo que se hace para hacer el histograma es tomar esa distancia que está entre 25 y 78, esa distancia que está entre 25 y 78, la vamos a partir en una serie de intervalos más pequeños que ya vamos a calcular primero cuántos, ¿cierto? Y una vez sepamos cuánto, vamos a determinar los límites. ¿Listo? Mire, entonces, para saber la longitud de cada uno de esos intervalos y poder determinar los límites, primero tengo que saber cuántos intervalos voy a construir. O sea, debo saber el valor de K. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto va a ser el valor de K? Vamos a usar la segunda fórmula, la fórmula de Sturges, que dice que el número de intervalos de clase va a ser 1.1 más 3.3 por el logaritmo en base 10 del número de datos, que es 30. No se me pierda. ¿Qué estoy haciendo? Estoy aplicando esta fórmula. Estoy aplicando esta fórmula. 1 más 3.3 por el logaritmo en base 10 del número de datos. ¿Bien? Bueno, mire. ¿Qué pasó aquí? Me pasé. Ah, no, es que es acá donde estoy sacando las cuentas. Acá. Mire, entonces recuerde, mínimo. El mínimo de nuestros datos es 25. El máximo es 78. ¿Listo? Bien, mire, esto da... a ver si tengo por aquí una calculadora. 1 más 3.3 por logaritmo de 30. Eso es. Da 5.87. 5.87. Da la fórmula para el número de intervalos de clase. Bien, la teoría me dice, llévalo al entero siguiente. O sea que tendríamos 6 intervalos de clase. Entonces, mire, aquí esto nos da 5.87 que lo llevamos al entero siguiente, que sería 6. ¿Bien? Bien. Listo, muchachos. Una vez ya sabemos que vamos a partir ese rango que va de 25 a... que va de 75 a 78, lo vamos a dividir en 6 partes igual. Entonces, para eso calculamos lo que se llama el rango de los datos, que es 78 a 25. Esa es la distancia que hay entre el mínimo y el máximo, el rango. Es decir, la distancia que separa al mínimo del máximo es precisamente el rango, es 78 menos 25. Eso vamos a ver cuánto da. 78 menos
25. La calculadora da 53. La calculadora mete propaganda. Entonces da 53. Entonces, es decir, mis datos están ocupando una longitud de 53 en la recta numérica. ¿Listo? Entonces ahora, como son 6 intervalos de clase y este intervalo lo voy a partir en 6 pedazos iguales, entonces ahí calculo el ancho del intervalo, que sería 53 sobre 6. Bien, eso da, vamos a ver, perdón, 56, no, 53. 53 entre 6. Entonces, mire, 8,83. entre 3, entre 6. Entre 6 da 53 8,83. 6. Da 8,833333. Bien, lo redondeamos a 8,83, ¿oyeron? Así, 8,83. Ahí no se le ocurra redondear al entero siguiente, no. Déjelo como 8,83. Luego vamos a ver el efecto de ese redondeo en las cuentas, ¿no? Muchachos. Entonces, mire, ya sabemos que cada intervalo va a tener un ancho igual a 8,83. Es decir, el intervalo grande de mis datos, que va de 25 a 78, que tiene una longitud de 53, lo voy a partir en unos intervalos más pequeños que tienen una longitud de 8,83. ¿Sí? En 6 intervalos más pequeños que tienen una longitud de 8,83. ¿Listo? Entonces, mire cómo vamos a obtener los límites. El límite inferior de nuestro primer intervalo de clase va a ser el mínimo de los datos, 25. Y el límite superior va a ser, es el 25 más el ancho que va a tener el intervalo. O sea, 25 más 8,83. Vamos a ver cuánto da eso. 25 más 8,83. Eso da 33,83. O sea que el límite superior de nuestro primer intervalo de clase va a llegar a 33,83. Y aquí lo dejo abierto, recuerde. 33,83. ¿Listo? El siguiente intervalo, el segundo, va de 33,83 hasta 33,83 más el ancho del intervalo. Es decir, a esto más 8,83. Igual, da 44,66. Perdón, 42,66. O sea, 42,66. Bien. Listo. Siguiente intervalo va de 42,66 hasta 42,66 más el ancho que va a tener ese intervalo, que es esto más 8,83. Da 51,49. O sea que aquí va a llegar a 51,49. ¿Bien? Siguiente intervalo va a ir de 51,49 hasta 51,49 más el ancho. ¿Sí? Esto más el ancho del intervalo. 8,83. Da 60,32. Da 60,32. Bien. Siguiente intervalo, recuerde, son 6. Siguiente intervalo va a ir de cerrado 60,32 hasta 60,32 más 8,83. Esto más 8,83. Igual a 69,15. 69,15. Abro, abierto. Y muchachos, 1, 2, 3, 4, 5. Son 6, falta 1. Entonces el otro va de 69,15 hasta 69,15 más el ancho del intervalo. Entonces, esto es esta cosa aquí
Metiendo propaganda para que le compre la licencia. No te voy a comprar licencia. 69.15 más 8.83. Da 77.98. Oiga, muchachos, ya este es el último intervalo de clase. Recuerde que nuestros datos llegan hasta 78, el rango 78. Mire que nos da 77.98. ¿Por qué nos da 77.98? Porque en realidad el ancho del intervalo no es 8.83. El ancho del intervalo es 8.83, 3.3333. Entonces, el efecto de ese 0.003333 que he votado se ve reflejado ahí, pero mire que no es mucho. Entonces, simplemente lo llevo a el 78. ¿Sí? Mire que queda bastante cercano, ¿no? Hay gente que empieza a hacer esas cuentas y eso le queda lejísimo. No, que debe quedar cerquita, porque tú cuando haces el redondeo del ancho del intervalo, pues botas un poquito de cifras, pero no tanto, ¿no? Para que eso se altere tanto. Entonces aquí simplemente usted no se me estresa por esto. Aquí le coloca el 78 y cierra el intervalo final. ¿Listo? Eso es. Muchachos, lo que sigue es contar. Contar. Vamos a contar. Vamos a contar. Voy a hacer una selección aquí de esta tabla. Voy a copiarla. Una captura de pantalla. Y voy a llevarla aquí. Voy a copiarla. Y voy a ponerla acá. Para que contemos. Ahí está nuestra tabla. Mire. Voy a rodarla acá para que no me interfiera ahí. Ahí está. Esa está mi tabla. ¿Listo? Muchachos, mire. Manualmente. Ya después vamos a ver que esto con R eso se hace en menos de nada, con una sola función. Pero manualmente, por lo menos una vez en la vida que lo hagamos manualmente para que entendamos cómo es que funciona el algoritmo. ¿Qué es lo que se hace ahí? ¿Qué es lo que se hace? Listo, miren. El 38, ¿dónde lo clasifico? Voy a irlos marcando. 38. Vamos a hacerlo así. 38. 38. Va aquí, ve. Momentico, yo qué hice aquí. Aquí no es 38. Aquí es 33.83. Aquí es 33.83. Bien, entonces mire, el 38, ¿en cuál de estos intervalos está? Está en este intervalo, por eso aquí lo cuento. 1. ¿Listo? El 35, ¿en qué intervalo está? También ahí. Cae ahí en ese intervalo, 35. Mire que el intervalo va de 33.83 a 42.66. 35 pertenece a ese intervalo. Van 2. 76, ¿en qué intervalo lo cuento? Mire acá. ¿Ya? El 58, ¿en qué intervalo lo cuento? Aquí ve. Va de 51.49 a 60.32. El 48, ¿dónde lo cuento? Acá. El 59, ¿dónde lo cuento? Aquí. El 67 lo cuento aquí. El 63 lo cuento aquí también. El 33 va acá. El 69 acá. 69.15. Llega hasta 69.15. El 53, ¿dónde lo cuento? Aquí. El 51 acá. Mire que llega hasta 51.49. 51 está acá. Bueno, ahí ya lo conté. El 28 acá, en el primero. El 25 en el primero también. Es el menor de los datos. El 36 en el segundo. ¿Sí? El 32 en el primero, porque eso llega hasta 33.83. El 61 se cuenta aquí. El 57 se cuenta aquí. El 49 pertenece aquí.
El 78 es el más grande, pertenece al último. El 48 pertenece acá. El 42 acá. El 72 aquí. 52 acá. 47 acá. 66 acá. 58 acá. 44 acá. Otra vez 44 acá. Y por último 56 aquí. Mira, aquí está entonces la frecuencia. ¿Qué frecuencia tiene este? 4. La frecuencia absoluta. 4, 4, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 4, 6, 7. 5. Y por último 3. Ahí está. 4, 4, 7, 7, 5, 3. Muchachos, ahí está, la tabla de frecuencias absolutas. Recuerde, después que se obtiene la tabla de frecuencias relativas, que es dividir cada valor de esto entre el total, que es 30, total de datos, 30. Después viene la acumulada, que sería 4, 8. 8 más 7 da... 8 más 7 da 15, ¿no? Más 7 da 20 y tanto, y debe acumular hasta 30. ¿Listo? Y la frecuencia acumulada relativa. ¿Bien? A esta me le hace falta algo, a esta tabla. ¿Qué le hace falta a la tabla? Le hace falta recuerde, la marca de clase, se me olvidó, la marca de clase. La marca de clase es coger estos dos valores, 25 más 33.83, se suman y se divide entre 2. Eso te da la marca de clase. ¿Bien? Eso es. Bien, muchachos, ahí construimos el histograma, la tabla de frecuencias de manera manual. Ya después lo que toca es, a partir de esa tabla de frecuencias, a dibujar el histograma, que sería así. Ahí está lo que está en negro. Y la línea roja que acabé de pasar ahí, ya la pasé ahí, esa línea roja es el polígono de frecuencia. A partir de ahí. Mire, acá está también, para el mismo ejemplo, está el diagrama de tallos y hojas, ¿no? 25, 28, 32, 33, 35, 36, 38 y así. Aquí le hace falta la acumulada acá. ¿Sí? Le hace falta la acumulada. Bueno, pero ese es el diagrama de tallos y hojas para esos datos. ¿Bien? Bueno, muchachos, va hasta ahí. ¿Qué hacemos la próxima clase? La próxima clase les voy a enseñar cómo hacer estos gráficos, el diagrama de puntos, el diagrama de tallos y hojas, el diagrama, el histograma y, por supuesto, la tabla de frecuencia. Y, bueno, el polígono de frecuencia y la ojiva. Cómo hacer esos gráficos con R. Y si nos da tiempito, empezamos la siguiente sección, que es las medidas de tendencia central. Medidas de tendencia central. Dejemos ahí por hoy. Buenas noches, que tenga... por ahí le mandé con la secre el enlace a el notebook con que hicimos la clase de ayer, ¿no? El notebook de la clase de ayer, que tiene cómo se construye la tabla de doble entrada y cómo se grafica el diagrama de barras y el diagrama de tortas con él. Yo no sé si le debo video y esa cosa. ¿Me recuerda, Secre? A ver qué te debo para ir. Si no me recuerda, yo me relajo.